Ciudad de Buenos Aires. Sí, no hubo clases desde temprano, lo convocan UTE y ADEMIS, hay movilización hacia la jefatura de gobierno porteña. Primero la demanda es la reapertura de paritarias, pero además es en solidaridad con la lucha estudiantil en contra de lo que llaman una persecución a la comunidad educativa. El plan de UTE tiene que ver con todo un mes de plan de lucha, distintas actividades, en este caso se trata de un paro, pero hay distintas actividades y tiene que ver también con una respuesta a lo que la ministra de Educación, Soledad Acuña, dijo en las últimas horas, que es que los alumnos van a perder la regularidad si toman las escuelas. Cada vez son menos las escuelas que están en estas tomas, entre 4 y 5, por lo que se confirmó en las últimas horas, pero por ahora siguen sin encontrar un momento de negociación o un espacio de negociación con funcionarios del Ministerio de Educación. Recordemos que habían tenido instancias previas a la toma de algunos colegios, por ejemplo en Lengüitas, de juntarse para tener algún diálogo con funcionarios del Ministerio de Educación, pero fue solamente para debatir si toma sí o toma no y cuáles podían ser las consecuencias, pero no se habló de los reclamos estudiantiles que tienen que ver con las viandas, con las prácticas laborales que hacen en distintos lugares, que han generado además polémica por las características de algunas de ellas y por la infraestructura de algunas escuelas. Recordemos que son tomas que no en todos los casos se hacen por esas escuelas en particular, sino por las que están en peor situación. Ayer estábamos con el debate entre los padres a favor y en contra de las tomas, que sigue generando debate en la Ciudad de Buenos Aires. Está Adaro, que es de ADEMIS. ¿Qué tal, Adaro? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien. Bueno, en la paritaria, ¿cuánto están reclamando de aumento salarial? A ver, nosotros tenemos un incremento de marzo a diciembre que fue fijado de manera unilateral por el gobierno de un 70%. Nosotros lo que estamos planteando es que haya una reapertura de la discusión paritaria, habida cuenta que la proyección inflacionaria, no nuestra, sino de medios oficiales, es que esa cifra va a ser superada holgadamente. Por lo tanto, lo primero que pedimos es volver a sentarnos con el gobierno, que no sea una decisión unilateral el incremento, sino que se pueda discutir en función a la inflación y a la canasta básica. De marzo a diciembre, 70% de aumento. ¿Y de marzo a marzo hay un cálculo o termina ahí en diciembre? No, es que termina en diciembre. Lo que vino sucediendo es que en esa primera propuesta, insisto, unilateral del gobierno, han tenido que ir ahora, ¿qué hacen? Adelantan las cuotas de acuerdo al cronograma que tenían. Nosotros insistimos en que esto es insuficiente y queremos sentarnos a conversar. La dificultad está precisamente en poder sentarnos con el gobierno para discutir los salarios de los trabajadores No, de la pero educación. le pregunto a Daro porque hay que hacer el cálculo, digamos, pero entre marzo y diciembre es probable que ese 70% esté más en línea con lo que va a ser la inflación, porque me está sacando 3 meses, digamos, ¿no? Y como la inflación es acumulado, digamos, todo lo que se acumula al principio después va sumando mucho más. La inflación de este año va a ser 100% anual. Es el piso de inflación de este año. Pero por eso no sé qué habían cerrado antes. Desde ya le digo que los estatales a nivel nacional vienen muy atrás de eso. Pero por eso, Sí, no, total. le pregunto de cuánto más o menos ustedes creen que en el año calendario Diciembre. 2022 va a ser el aumento salarial de los docentes en la Ciudad de Buenos Aires. Mire, nosotros terminamos el año pasado, en diciembre, con un 15% abajo en relación a la inflación, sin tomar en cuenta, digamos, lo que venimos perdiendo en los últimos años. Por lo tanto, entendemos que estamos por debajo y que necesitamos esto, sentarnos a discutir el incremento final, porque después nosotros no tenemos posibilidad de volver, en todo caso, a discutir hasta marzo del año que viene, ¿sí? Entonces necesitamos esto en primer lugar y segundo tenemos otra serie de cuestiones que obviamente también nos hacen estar hoy en una medida de fuerza que tiene una adhesión nuevamente altísima en la ciudad de Buenos Es Aires. el 70 anual, pues en enero, febrero no hay actualización. Ellos cierran hasta diciembre y se vuelve a hablar en marzo. Es decir que están en el 70 anual. Ustedes... Efectivamente.
Claro. Y lo que están reclamando es un poco como Moyano. A partir de 100% empezamos a conversar. A ver, nosotros la verdad que sí, o sea, lo que necesitamos es no perder. Nosotros necesitamos garantizar el salario para todos nosotros, ¿sí? Entonces, en principio, insisto con lo mismo, hay un problema que no hay conversaciones con el gobierno para poder plantear este reajuste y esta actualización que consideramos necesitamos hacerlo en este momento. Bien. Adaro, gracias, muy amable. Por favor, a ustedes. Me parece que esa es la discusión principal. Quiero creer que es la discusión principal, digamos, ¿no? Que es la discusión salarial. Si están cerrando 70%, me imagino que esa es la discusión principal que tiene que ver con este paro. Insisto que hay una movida a nivel sindical que ahora está liderando Moyano y vamos a ver qué repercusión tiene. Porque si algo ha logrado de alguna manera controlar el gobierno, no ha logrado controlar ninguna variable, salvo el conflicto sindical. Y es un gobierno peronista. Pero bueno, con 100% de inflación eso se complica en los próximos meses.